A las 15:14 del 4 de septiembre, dos F-16 venezolanos atravesaron la capa de nubes a 1524 metros de altitud, ejecutando lo que los pilotos de caza denominan un ataque en gancho. El piloto líder se puso en posición invertida y tiró bruscamente de la palanca de control. El indicador de velocidad, un dial analógico de 1983, superó los 550 nudos mientras se dirigía hacia la popa del USS Jason Danem. Su compañero viró a la izquierda, picando hacia el agua para dividir la formación defensiva del destructor. Dos objetivos, dos ángulos, un barco. Un clásico ataque en formación de gancho. El único problema era que estos F-16 eran de última generación cuando se estrenó la primera película de Top Gun. Pero no era 1986. El radar del destructor se puso en alerta. Su cúpula blanca seguía al F-16 líder mientras el segundo radar del barco giraba hacia el compañero. 6 cañones en cada montaje iniciaron su prerrotación, listos para disparar 4.500 proyectiles por minuto. Dentro del centro de información de combate, los técnicos de control de fuego observaron cómo ambos sistemas lograban fijar el objetivo simultáneamente. El radar espía no solo rastreaba, sino que leía su historial. Cada pulso de radar rebotaba en la aeronave 30 veces por segundo, proporcionándoles toda la información necesaria para derribarla en cuestión de segundos. El F-16 líder salió de su picado a 150 metros, con los posquemadores a toda potencia. Su pulgar encontró el selector de armas. IM-9L Sidewinder. El cabezal buscador infrarrojo inició su escaneo circular, buscando calor en la longitud de onda de 3 a 5 micras. Sin señal. Sin fijación. Nada. El misil buscaba gases de escape a 1000 grados Celsius, el espectro de emisión de CO2 específico para el que estaba programado. Las chimeneas de los barcos emitían a 8 a 12 micras a 200 grados. El Sidewinder, literalmente, no podía ver al destructor como objetivo. Aunque pudiera fijar el objetivo, el alcance de 11 millas del AIM-9L era lamentable. Los F-16 modernos portan AIM-9X con un alcance de 22 millas y capacidad de ataque fuera del eje de puntería, capaces de fijar objetivos que el piloto ni siquiera está mirando. Estas reliquias venezolanas tenían que apuntar directamente a los objetivos como si aún estuviéramos en 1983. El compañero de ala niveló a 50 pies, con la cabina cubierta de salpicaduras de agua salada. Su altímetro radar, cuando funcionaba, emitía alarmas constantes. El sistema fallaba intermitentemente por debajo de los 500 pies, un problema conocido desde 2018 que requería piezas que Venezuela no podía comprar, robar ni fabricar. Ascendió desde 100 pies, siendo inmediatamente detectado por 3 radares diferentes. Su receptor de alerta radaran ALR-69 se iluminó, pero solo en el hemisferio delantero. El cuadrante trasero izquierdo estaba completamente ciego, donde la infiltración de agua había corroído las conexiones de la antena. El cuadrante trasero derecho tenía señal intermitente. Volaba prácticamente a ciegas, contra radares capaces de atravesar blindajes de plomo. Este era el problema de atacar un destructor Aegis con F-16 Block 15. La ausencia de pads de designación de objetivos implicaba la falta de bombas guiadas por láser, aunque tampoco las tenían. La falta de integración GPS significaba la ausencia de JAM. Su computadora de misión de los años 80 ni siquiera reconocía el GPS. Carecían de capacidad para misiles AGM-84 Harpoon. La interfaz de armas era inexistente. No disponían de misiles antibuque para suprimir los radares del destructor. Todo su arsenal antibuque consistía en cañones que no podían detectar buques. Los F-16 modernos portarían AGM-158 CELRASM, misiles furtivos con IA capaces de identificar buques específicos a 320 kilómetros de distancia. Estos cazas venezolanos se presentaban para hundir un destructor con armamento diseñado para derribar MiG sobre Alemania en 1985. Este era el problema de atacar un destructor estadounidense. No se trataba de un solo sistema de armas. El clásico ataque antibuque del pasado. Los superintendar argentinos habían usado este mismo perfil para hundir el HMS Sheffield en las Malvinas. Aproximación a baja altura, ascenso repentino, lanzamiento de misiles Exocet, escape. Sin embargo, el Sheffield contaba con un radar tipo 965 que tardaba 20 segundos en completar una rotación. El radar espía del Danem se actualizaba 30 veces por segundo. El Sheffield tenía zonas sin cobertura. El Danem tenía 4 antenas fijas que lo vigilaban todo. Los misiles Sea Dark del Sheffield requerían guiado manual. Los SM-6 del Danem eran de disparo y olvido con buscadores activos. Era como usar tácticas de la Primera Guerra Mundial contra la Estrella de la Muerte.
El piloto líder intentó adquirir el destructor con su radar APG-66 para un ataque a distancia. La antena, de escaneo mecánico, se movía de un lado a otro como en modo de seguimiento. Perdió la visión completa del aire. El radar solo podía buscar o seguir, no ambas cosas. Los F-16 modernos pueden seguir mientras escanean, manteniendo la conciencia situacional durante el combate. Este piloto quedó ciego en el momento en que intentó fijar el objetivo en el destructor. Peor aún, a 60 metros de altitud, el ruido marino abrumaba el antiguo procesador. Cada ola parecía una montaña. El destructor aparecía y desaparecía como un fantasma. Carecía de modo de búsqueda en superficie y de procesamiento Doppler para filtrar el ruido. Intentaba localizar un barco de 150 metros en un mar de interferencias de radar, ajustando manualmente la ganancia mientras volaba a 935 km por hora a 150 metros de altura. Totalmente ajeno a lo que sucedía debajo. El F-16 líder ascendió a 1000 metros, abortando su ataque. El indicador de combustible, suponiendo que los sensores no fallaran de nuevo, marcaba 1905 kilogramos. 3 minutos de postcombustión habían consumido 2400 libras. Su compañero de ala se unió a la formación, indicando con la mano el nivel de combustible. Sin el enlace de datos Link 16, se vieron obligados a contar con los dedos a 400 nudos. 5 dedos, 2 veces, 5.500 libras. Los F-16 estadounidenses habían recibido el Link 16 de enero de 2002, creando una conciencia compartida entre las aeronaves. Esto, a su vez, provocó que su vuelo en formación se pareciera más a una pareja divorciada en una boda, juntos solo para aparentar. Se separaron de nuevo para otro ataque. El F-16 líder se lanzó en picado hacia la proa mientras su compañero de ala se acercaba a la popa. Táctica clásica, dividir el fuego de defensa, priorizar objetivos. Solo que el sistema Aegis no priorizaba. Asignaba objetivos a cada sistema de armas. El destructor podía atacar 18 objetivos simultáneamente. 2 F-16 apenas habían calentado motores antes de que apareciera el siguiente sistema. Con solo pulsar un interruptor, el Slick 32 comenzó su sinfonía electrónica. Los radares venezolanos APG-66, que operaban en una frecuencia fija de 9,3 GHz desde el primer mandato de Reagan, carecían de agilidad de frecuencia. Los radares modernos cambian de frecuencia miles de veces por segundo para evitar la interferencia. Estos radares transmitían en el mismo canal que usaban cuando MTV todavía emitía videos musicales. La interferencia era quirúrgica, insertando blancos falsos a voluntad. La pantalla del piloto líder mostraba 3 destructores, luego 5, luego 1, luego ninguno. Su compañero vio al destructor dividirse en 2 contactos, moviéndose en direcciones opuestas a velocidades imposibles. El piloto líder continuó su ataque a pesar del caos electrónico. En picado desde 914 metros, 3000 pies, superó los 887 nudos, 550 nudos. El F-16 se estremeció. No por problemas aerodinámicos, sino por fatiga estructural. 40 años de mantenimiento venezolano, es decir, 40 años de esperanza y de que JB estuviera bien. La estructura del avión había superado su vida útil de diseño en 15 años. La fatiga del metal se acercaba a un punto crítico. Algo se agrietó detrás de la cabina. Probablemente no era crítico. Probablemente. La presión hidráulica fluctuaba debido a la fuga de fluido por juntas que debieron haber sido reemplazadas años atrás. La computadora de control de vuelo, que consideraba computadoras a esos circuitos analógicos de los años 80, era generosa. La compensación era lenta. Los F-16 modernos contaban con sistemas de control de vuelo digitales con redundancia cuádruple. Estos tenían sistemas analógicos con redundancia doble, donde el término redundancia era demasiado optimista. La tripulación del destructor apostaba sobre qué sistema recibiría el impacto si esto era real. El operador del Seawis demostró una precisión de tiro impecable, 1,3 segundos, 97 disparos, con la intersección calculada al centímetro. El oficial de acción táctica explicó cómo 1 megavatio de energía electromagnética dirigida sobrecargaría los sistemas eléctricos del F-16. Los generadores, que ya funcionaban al 60% de su capacidad, no pudieron soportar la sobrecarga. Los pilotos venezolanos, sin saberlo, estaban impartiendo una lección magistral sobre cómo no atacar un buque de guerra moderno. Los F-16 realizaron una última pasada. Alineación de aviones tras el ataque, preocupados. Pasaron a 90 metros de altura, sin lograr nada más que convertirse en los generadores de ruido más caros del mundo. El piloto líder activó su radio para coordinarse con su compañero de ala, una VHF sin cifrar y sin salto de frecuencia.
No contaba con canales de comunicación encriptados avanzados como AlphaQuick o Singar. Básicamente, usaban radios con menos encriptación que un monitor para bebés de supermercado. Mientras los F-16 giraban hacia el sur, los indicadores de combustible se acercaban al límite. El equipo de inteligencia lo catalogó todo, cada emisión, cada frecuencia, cada error táctico. Al día siguiente, Maduro los enviaría de vuelta con órdenes de ser más agresivos. Al día siguiente, los estadounidenses no solo observarían, entrarían en acción. A las 14:30 del 5 de septiembre, los mismos pilotos exhaustos se subieron a los mismos F-16 desgastados. Habían pasado la noche recibiendo gritos de comandantes que, a su vez, habían recibido gritos de Maduro. Las órdenes eran explícitas: provocar una reacción, conseguir algo para la televisión estatal. Los pilotos realizaron comprobaciones previas al vuelo en aeronaves que no debían haber estado volando. El sistema de navegación inercial del avión líder lo situaba a 32 kilómetros de su posición real, debido a una deriva causada por un sistema que no se había calibrado desde 2006. No había integración GPS porque el ordenador de misión, de 1983, tenía una capacidad de procesamiento inferior a la de un microondas. El receptor de alerta radar del piloto de ala estaba completamente inoperativo en 2 cuadrantes. Su horizonte oficial se congelaba aleatoriamente durante 2 o 3 segundos. Volaban aviones obsoletos en una revancha que ya habían perdido. Esta vez, intentaron la táctica de separación a baja altura. Doctrina clásica antibuque de la época en que los buques de guerra tenían puntos ciegos. Cuando el F-16 líder ascendía a más de 3.000 metros, el compresor de su motor se detuvo. ¡Bang! Como un disparo de escopeta desde la cabina. Bajó el morro, reduciendo el ángulo de ataque. El motor se recuperó con un parpadeo inesperado. El F-100 PW200 necesitaba una revisión cada 4.000 horas. Este motor probablemente tenía 6.800 horas. Las palas del compresor estaban agrietadas por fatiga. Cualquier maniobra prolongada provocaría otra parada. Volaba un caza que no podía disparar. El destructor los esperaba desde el arranque del motor. El radar del E-2 de Habkeye detectó el despegue a 320 kilómetros de distancia. El radar espía los localizó a 290 kilómetros. Para el momento del despegue, todos los recursos estadounidenses estaban vigilando. Un submarino de la clase Virginia grababa sus comunicaciones a través de una máscara fotónica. Un dron MQ-4C Tritón transmitió video infrarrojo 4K al Pentágono, donde los almirantes comían palomitas. Los pilotos venezolanos repartían información de inteligencia gratuita como si fuera un obsequio de Costco un sábado. El piloto líder se puso en posición invertida a 12,000 pies y entró en un picado de 60 grados. Más pronunciado de lo entrenado, más pronunciado de lo inteligente. Sin un sistema de designación de objetivos, apuntaba usando una retícula fija en su HUD, tecnología de la época en que los teléfonos tenían cable. Los F-16 modernos con sistemas de francotirador o pararrayos podían identificar y rastrear objetivos a 40 millas de distancia, designar múltiples objetivos y proporcionar guiado láser para armas inteligentes. Este piloto, en esencia, adivinaba dónde caerían las bombas usando cálculos matemáticos de la guerra de Vietnam. No es que tuviera bombas, ni soportes para transportarlas, ni computadoras para calcular los puntos de lanzamiento. El compañero de ala rozaba las olas a 50 pies, confiando en su altímetro radar que solo funcionaba por debajo de los 500 pies. La cabina estaba cubierta de salpicaduras de agua salada. El sello se había deteriorado, permitiendo que la humedad se infiltrara por todas partes. Su radar APG-66 solo mostraba interferencias. La ausencia de un modo de búsqueda en la superficie marina impedía que el radar diferenciara entre olas y barcos. Los modernos F-16 con radares AESA APG-83 cuentan con modos de apertura sintética que permiten mapear el terreno a través de las condiciones meteorológicas, rastrear vehículos terrestres e incluso identificar barcos específicos. Este piloto volaba a ciegas, con los instrumentos fallando, rezando para que su sistema de navegación inercial de los años 80 fuera más o menos correcto. Ninguno de los pilotos sabía que el destructor los estaba manipulando electrónicamente. Los F-16 inyectaban contactos fantasma en sus radares, haciendo que los barcos aparecieran, se multiplicaran y desaparecieran. Sin radares de frecuencia ágil ni contramedidas electrónicas, estaban indefensos. La pantalla del piloto líder mostraba al destructor a 30 grados a la izquierda de la realidad. Estaba lanzando su ataque contra un tramo de océano completamente vacío y deshabitado. Su compañero de ala, mientras tanto, observaba en su pantalla de radar una confusión caótica,
Primero 3 destructores aparecían claramente, luego instantáneamente se transformaban en 2 contactos, para seguidamente multiplicarse en 5 señales distintas. El destructor estadounidense había logrado convertir exitosamente todos sus sensores de detección en un caleidoscopio electrónico completamente desconcertante y poco fiable. Los cazas F-16 modernos y actualizados, equipados con pads de contramedidas electrónicas ANALQ-131 de última generación, tenían la capacidad técnica de detectar, analizar y contrarrestar efectivamente este tipo de interferencias electromagnéticas sofisticadas. Sin embargo, estos viejos cazas venezolanos se encontraban completamente indefensos y vulnerables ante las técnicas avanzadas de guerra electrónica, tecnologías que simplemente no existían ni habían sido concebidas en la época cuando estos aviones fueron originalmente construidos y diseñados. A una altitud de aproximadamente 900 metros sobre el nivel del mar, la realidad física y visual que el piloto podía observar directamente con sus propios ojos no coincidía en absoluto con la información que sus instrumentos de radar le estaban proporcionando. El destructor estadounidense se encontraba en realidad posicionado a unos 500 metros hacia la derecha de la ubicación exacta donde el anticuado sistema de radar APG-66 del caza había calculado e indicado que debería estar el objetivo. El piloto venezolano, al darse cuenta súbitamente de este error crítico de posicionamiento, giró con brusquedad extrema la palanca de control hacia la derecha, sometiendo instantáneamente su cuerpo a una fuerza gravitacional de 5G durante esta maniobra de corrección de cabeceo de emergencia. Su traje antigravedad, que había desarrollado una fuga persistente desde el año 2019 y nunca había sido reparado adecuadamente, no podía mantener ni generar la presión necesaria por encima del umbral de 5G para proteger efectivamente al piloto de los efectos fisiológicos devastadores. Un sonido agudo y penetrante, muy similar al característico ruido producido al rasgar violentamente papel grueso, resonó a través de toda la estructura de la aeronave. La presión hidráulica del sistema de control de vuelo experimentó una caída dramática e instantánea del 20% de su capacidad nominal. Si los cohetes pirotécnicos de su asiento eyectable Martin Baker no hubieran alcanzado su fecha de caducidad oficial en el año 2018, si el paracaídas de emergencia del sistema hubiera sido debidamente reempacado y certificado desde el año 2009 según los estándares del fabricante, si el mecanismo del asiento eyectable no estuviera precariamente sujeto a la estructura del fuselaje con un perno de fijación recuperado y reutilizado de un caza F-5 que se había estrellado años atrás, entonces el piloto posiblemente hubiera tenido la opción viable de eyectarse de manera segura de la aeronave en esas condiciones críticas. En cambio, sin ninguna alternativa realista disponible, el piloto tomó la decisión de retirarse estratégicamente a una altitud de 800 pies sobre el nivel del mar, reorganizando mentalmente su estrategia y preparándose para intentar realizar un nuevo pase de ataque una vez más contra el objetivo. Su compañero de ala, ejecutando una maniobra coordinada diferente, ascendió rápidamente hasta alcanzar una altitud de 5.000 pies para preparar y ejecutar un ataque rápido y veloz programado para las 14:47 horas exactamente. En el momento preciso en que se aproximaba amenazadoramente hacia su objetivo, el temible sistema de armas de corto alcance Segwis del destructor estadounidense finalmente elevó sus múltiples cañones Gatling giratorios hacia el cielo, no con la intención inmediata de abrir fuego y atacar directamente, sino más bien para hacer una declaración táctica inequívoca y enviar un mensaje claro de advertencia. Los 6 cañones rotatorios del sistema Segwis comenzaron a girar vertiginosamente a su máxima velocidad de disparo operacional, produciendo y generando ese sonido característico e inconfundible de zumbido agudo similar al de una sierra circular industrial funcionando a plena potencia. El sofisticado radar de control de tiro del sistema de armas lo había fijado como objetivo con datos de seguimiento tridimensional tan extraordinariamente precisos y exactos que el sistema informático podía calcular y predecir con certeza matemática exactamente qué remache estructural específico de la aeronave fallaría primero bajo el impacto de los proyectiles. Sin embargo, el letal sistema Segwis ni siquiera necesitaba realmente disparar una sola ráfaga de munición para lograr derribar efectivamente este deteriorado F-16 venezolano. Los técnicos venezolanos ya habían hecho su trabajo. El cuarto generador producía el 60% de la potencia a través de un regulador de voltaje extraído de otro F-16. Las placas de circuitos de toda la aeronave estaban unidas con soldadura y la esperanza de que todo saliera bien. El aislamiento del cableado se había deteriorado hasta el punto de que los sistemas sufrían cortocircuitos aleatorios. Volaba sobre un cúmulo de fallos a punto de colapsar. Se precipitó desde 900 metros. Su mundo se llenó de alarmas. El radar espía había pasado de búsqueda a seguimiento, concentrando 6 megavatios de energía electromagnética en su aeronave. Su receptor de alerta radar, las partes que funcionaban, emitían un sonido ensordecedor. Pero no podía identificar las fuentes. No había recibido ninguna actualización de software desde 2006 y no reconocía los radares modernos. Le advertía sobre amenazas que no podía identificar.
procedentes de direcciones que no podía determinar, a niveles de potencia inexistentes. El sistema de guerra electrónica inyectaba tanta energía en sus sistemas que su horizonte artificial se desestabilizó. Su brújula de radar giraba sin control. El indicador de combustible oscilaba entre vacío y lleno. Sus sensores estaban saturados por interferencias electromagnéticas. El piloto se retiró a 150 metros de altura. El acelerómetro marcaba 7,5. Su traje antigravedad le proporcionaba apenas un 60% de protección. Su visión se redujo drásticamente. Durante un lapso de 2 segundos completos, el piloto voló completamente inconsciente, sin control alguno sobre su aeronave. Se encontraba a apenas 150 metros sobre la superficie del agua, desplazándose a una velocidad vertiginosa de 400 nudos. El ordenador de control de vuelo del F-16, luchando contra las condiciones adversas de un motor averiado y sistemas en deterioro, apenas lograba mantener una estabilidad mínima en la aeronave. Recuperó la conciencia cuando ya se encontraba a 450 metros de altura, completamente desorientado, con un persistente sabor metálico a cobre inundando su boca. El piloto al mando, demostrando una determinación inquebrantable, realizó una última pasada de aproximación a las 14:49 horas, empujando su agonizante F-16 hasta la máxima potencia disponible. En el momento en que su velocidad superó los 500 nudos, el compresor dañado del motor volvió a experimentar una falla catastrófica. Esta vez, el motor no logró recuperarse de la parada. El propulsor estaba completamente inservible, sin posibilidad alguna de reparación en vuelo. Tras acumular 6.800 horas de operación continua, muy por encima de las especificaciones recomendadas del fabricante, el motor finalmente se cobró su precio inevitable. El F-16 viró de manera brusca e incontrolable hacia la derecha en el momento en que se activó el empuje asimétrico causado por la falla del motor. El piloto redujo inmediatamente la potencia, tomando la decisión crítica de sacrificar velocidad a cambio de mantener el control de la aeronave. Ahora se encontraba aproximándose peligrosamente a un destructor estadounidense a apenas 300 nudos, pilotando un avión severamente herido que contaba con apenas 5 minutos de vuelo restantes en el mejor de los casos, posiblemente menos. El oficial de operaciones del destructor observaba la pantalla térmica. El motor del F-16 funcionaba a 200 grados por encima de los límites operacionales. El avión se sobrecalentaba progresivamente. El piloto se alejó del destructor, abandonando cualquier vestigio de doctrina táctica. A 2.000 metros, la solución de fuego era perfecta. Tomaría 1,3 segundos y 97 proyectiles de tungsteno destruir el F-16. El operador tenía el dedo en el gatillo. Ambos F-16 regresaron a base. Consumieron 14.000 libras de combustible, su asignación mensual completa, sin lograr nada. El destructor continuó hacia aguas colombianas. Al entrar al espacio aéreo venezolano, el motor del piloto líder falló. Logró un aterrizaje de emergencia en Barcelona. Su compañero aterrizó con 136 kilos de combustible y 90 segundos restantes. El Pentágono desplegó 10 F-35 Lightning II en Puerto Rico. Aunque ya estaban programados, el momento fue perfecto. Comparados con los F-16 venezolanos, no había comparación. La disparidad era como enfrentar un Fórmula 1 contra un carrito oxidado sin ruedas. Hasta luego.